gustaría compartirlos con ustedes y que ustedes me comenten, den sus opiniones. Me gustaría mucho oír su punto de vista. Entonces, voy a compartir pantalla. Si ven una resolución, Sí, sí se mira, licenciada. licenciado. Ok. Les voy a decir un poquito de los antecedentes de esto. Bueno, alguien de derecho electoral, ¿quién conoce como generalidades? ¿Quién ha leído la ley electoral y de partidos políticos? ¿Nadie conoce mucho de derecho electoral? Ok. Pues ahorita es relevante porque actualmente aquí en Guatemala se están escogiendo magistrados, magistrados que van a integrar el Tribunal Electoral. Entonces, es la máxima autoridad en materia electoral. Ellos van a estar a cargo, pues, de las elecciones que ahorita se vienen, ¿verdad? Los magistrados que se van a elegir van a estar a cargo de 2 periodos electorales, ¿verdad? Entonces, ellos son la máxima autoridad en materia electoral. Cuando un partido político elige autoridades, lo tiene que hacer mediante un partido político. Es el vehículo, el conducto que utilizan los candidatos para poder participar, ¿verdad? Actualmente, en nuestra ley electoral y de partidos políticos, pues eh, tenemos esta limitante que solo es mediante un partido político, ¿verdad? No se pueden haber candidaturas en forma independiente ni personales, sino tiene que ser a partir de un grupo político. ¿Alguien sabe la diferencia entre grupo promotor y organización política? Nadie. ¿Y alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre grupo promotor y partido político? Licenciada, es que el grupo promotor es temporal, digamos así, que lo que hace es cumplir requisitos, por ejemplo, de afiliación, de hacer asambleas, de tener reuniones preliminares. Ok. Sí, es como algo previo. El grupo promotor, cuando están iniciando, entonces su organización no es de tantas personas. Entonces, como están iniciando, es un grupo chiquito. Ya cuando es mayor, entonces ya se vuelve una organización política. Necesito un número de afiliados para poder ser una organización política. Y la diferencia en sí radica en que el grupo promotor únicamente puede escoger los alcaldes, en cambio, la organización política sí va a escoger candidatos presidenciales, ¿verdad? Esa es la diferencia, en eso radica. Y tanto el grupo promotor, que es el que inicia, se tiene que inscribir, igual se le tiene que reconocer en el Tribunal Supremo Electoral y después de determinado afiliados, entonces ya se vuelve como un partido político y ellos ya pueden elegir candidatos para presidente y vicepresidente. Mientras tanto, el grupo promotor únicamente puede escoger los alcaldes, ¿verdad? El consejo. Bueno, en materia electoral, eh, los únicos recursos que el Tribunal Electoral va a conocer son nulidades, únicamente. Entonces, todos los partidos políticos en periodo electoral van a presentar nulidades. Pues en el 2023, que fueron las elecciones, se dio un caso en específico. Entonces, quiero que miremos
este recurso de nulidad que lo presentó el partido político Cabal, ¿verdad? Todos los recursos de nulidad los presentan a través de sus representantes legales. Entonces aquí vino, aquí está. Este es el expediente, es el 392-2023. Y aquí el núcleo del caso fue que se solicitó la inscripción de un grupo como alcalde y sus concejales, ¿verdad? Específicamente del partido político Valor. Se solicitó la inscripción del ciudadano Jaime Antonio Martínez Loaiza, candidato a alcalde, ¿verdad? Y de los síndicos y del consejo municipal en sí, ¿verdad? Entonces vino el partido político Cabal, a través de su secretario general, ¿verdad? Presentó este recurso en nulidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral inscribió esta solicitud de candidatura para corporación municipal de Jutiapa a través del partido político Valor. Inscribió. Entonces el partido político Cabal presentó este recurso en nulidad, indicando de que el candidato, ¿verdad? Jaime Antonio Martínez Loaiza, ya tenía una condena penal por tráfico de influencias. También tenía otras condenas y que tenía una pena de prisión y una inhabilitación especial para ejercer los cargos públicos. Además, en la argumentación que el partido político Cabal realizó, decía que esto le afectaba la idoneidad y la honradez. Es un requisito constitucional que lo encontramos en el artículo 113. También en nuestra ley de probidad también nos indica que tiene que tener la idoneidad y honradez. Y también manifestó, ¿verdad?, en los alegatos de recurso de nulidad que presentó, que el candidato había hecho declaraciones juradas falsas. Entonces, vino aquí, bueno, todos los partidos políticos y todos van a registro de ciudadanos para que el de registro de ciudadanos le dé sus credenciales, ¿verdad? Recibe el expediente, lo evalúa y entonces ya le dice, le da que sí a las inscripciones de los candidatos, ¿verdad? Porque es un registro también. Ellos van a estar registrando todas estas candidaturas. Entonces vino el registro de ciudadanos y pues le dio con lugar la inscripción y vino entonces ya el partido político Cabal y presentó esta nulidad en contra de esta inscripción, argumentando de que ya tenía un proceso penal abierto, que ya tenía una condena y por lo cual incumplía con el requisito de idoneidad y de honradez. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? En la sección B, ahí nos dice, ¿verdad? Que el 29 de enero del 2023, pues la Dirección General de Registro de Ciudadanos emitió esta la resolución, ¿verdad? Entonces ya ellos ya eran candidatos oficiales porque el tribunal lo registró. Entonces aquí el partido político Cabal pues ya presentó el recurso de nulidad en plazo, en tiempo, ¿verdad? Con la representación legal y todo. Entonces vino el Tribunal Supremo, el electoral, ¿verdad? El Pleno de Magistrados, pues entró a conocer este recurso de nulidad y solicitó pues información, ¿verdad? A otras organizaciones como a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía de Sección de Ejecución del Ministerio Público, a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la Unidad de Antecedentes Penales y, ¿verdad?, y dependencias administrativas del OJ, ¿verdad? Abrió una investigación para ver si efectivamente el ciudadano Jaime Antonio Martínez Loaiza, pues sí tenía un proceso penal, ¿verdad? Entonces aquí están todas estas. Entonces vino ya de las investigaciones que se realizó, ¿verdad? De los informes que el Tribunal Supremo Electoral requirió, él concluyó que no había un pronunciamiento judicial firme, ¿verdad? Una sentencia debidamente ejecutoriada que le permitiera restringir derechos políticos
¿verdad? ¿Por qué? Porque sí había un proceso penal y sí había una condena, pero el Tribunal Supremo Electoral argumentó que si bien estaba esta sentencia, esta resolución, que el ciudadano Loaiza pues había presentado un recurso de casación, entonces no estaba firme y que entonces no estaba debidamente ejecutoriado. Y que como la casación estaba en trámite, pues no existe una base para limitar el derecho a elegir y ser electo, ¿verdad? Entonces, por ello, eh, esta nulidad, pues así fue como ellos fueron resolviendo, ¿verdad? Aquí dice que se dio este estudio y este análisis de los antecedentes y todo, y no se pudo determinar eh, que estuviera debidamente ejecutoriada. Vamos a recordar en materia penal que siempre que un juez emite una sentencia, después lo manda a ejecución, ¿verdad? Para que ejecuten esta pena. Entonces ellos decían de que si bien es cierto, estaba la pena, no estaba debidamente ejecutoriada. Entonces aquí está toda la argumentación que hizo el Tribunal Supremo Electoral. También cita a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Cita en materia internacional donde no se le puede restringir su derecho a participar, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral indicaba de que en materia electoral ellos tenían la facultad, ¿verdad?, para analizar, examinar y calificar los requisitos que se exigen en la ley y que solo el tribunal pues va a indicar si sí puede participar o no, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Por tanto, y ellos resolvieron sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el partido político, ¿verdad? Entonces se confirma la resolución en donde se le va a dejar participar, ¿verdad?, a, al ciudadano Jaime Antonio Martínez Loaiza, a pesar que ya hubo una condena penal, porque ya tenía esa condena, ya un juzgado analizó y sí lo había condenado, pero ellos decían que como no estaba debidamente ejecutoriada, porque había un recurso, ¿verdad? La casación todavía no se estaba conociendo, entonces no se le podía impedir su derecho. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles? Pues que yo puedo observar o que se evidentemente aquí en esta resolución, ¿verdad? Primero, el uso problemático de la presunción de inocencia, ya que si existe una condena, la presunción de inocencia no es, ¿verdad? Porque sí ya hay una condena en específico, el juez ya analizó y lo condenó, ¿verdad? Entonces aquí la culpabilidad ya estaba demostrada. En el mismo expediente aquí, en este análisis que hizo el Tribunal Supremo Electoral, pues sí se reconoce que hay una sentencia, ¿verdad? Y hasta se detalla que hay una inhabilitación de sus derechos civiles y políticos. Vamos a recordar que en materia penal hay penas principales y penas accesorias, ¿verdad? Y como una pena accesoria, siempre hay una inhabilitación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, mientras se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí sí se reconoció que había una inhabilitación de estos derechos civiles y políticos y ciudadanos, pero que como no estaba debidamente ejecutoriada, no se le podían violar. Entonces, aquí el debate principal ya no es la inocencia, sino el efecto jurídico de una condena no firme y cómo opera la inhabilitación, ¿verdad? Porque imagínense en el caso hipotético, que él participó, hubiera quedado como alcalde, desde que le dan sus credenciales, él ya goza de inmunidad, ya goza de antejuicio. Entonces, si ya estaba condenado y le dieron que le daban las credenciales, él automáticamente pues ya estaba protegido por este antejuicio. Entonces, ¿cómo se iba a aplicar, verdad? Había un conflicto, un choque de derechos. También vamos a objetar el mero formalismo registral, ¿verdad?
como un sustituto del análisis material de honradez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el TCE aquí concluye que idoneidad, que honradez, sí estaban demostrados porque los documentos estaban limpios, ¿verdad? Porque tus antecedentes penales y policíacos, pues no, todavía no aparecía esa condena porque no estaba debidamente ejecutoriada. Entonces, el tribunal dice aquí sí cumplió, Mi mamá. A ver, ¿qué pasa? ¿verdad? Entonces, aquí cómo entra en conflicto esta idoneidad y honradez que dice nuestro artículo 113 de nuestra Constitución, ¿verdad? También vamos a ver cómo Guatemala es miembro de esta organización internacional, ¿verdad? Entonces también tenemos que nos da, como ciudadanos y todos los jueces, todos los funcionarios, autoridades están obligados a cumplir eh, el derecho internacional, ¿verdad? Y entonces aquí viene eh, eh, el pacto, los pactos, los convenios, ¿verdad? Eh, Internacionalmente, también no podemos restringir derechos políticos, ¿verdad? Si no es porque hay una condena de juez competente en un proceso penal. Y aquí sí se dio porque hubo un proceso y hubo una condena. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que aquí todos los magistrados firmaron que estaban conformes, ¿verdad? Esta resolución, que sí dejaban que participara este ciudadano a pesar que había una condena. Vamos a ver que ningún magistrado tiene el voto razonado. ¿Alguien sabe qué es un voto razonado? Sí, licenciada, es cuando uno de los magistrados da el punto de vista de por qué está dando su voto y cuál es la razón por la cual está a favor o en contra de lo que está dando a conocer. Así es, eso es voto razonado. El Tribunal Supremo Electoral es un órgano colegiado. ¿Qué significa? De que son 5 magistrados y los 5 son responsables, porque colegiado cada quien es responsable. Y son 5 porque tiene que ser impar, ¿verdad? No se puede tener 6 porque serían 3 a favor y 3, entonces ahí hay un impasse, ¿verdad? Tiene que ser 5, es un número impar, entonces con 3 magistrados ya esta resolución tiene, ya tiene vigencia, jurídicamente ya la podemos cumplir. Entonces vemos que aquí todos los magistrados, no hay ningún voto razonado, quiere decir que todos estaban a favor de este criterio. ¿Verdad? Entonces, esta es la primera resolución que quiero que miremos. Alguien que me haga sus comentarios, que me diga qué opina de este criterio que utilizó el Tribunal Supremo Electoral para dejar inscribir a un candidato que ya tenía una condena penal. ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos a ver. Yara Blanco. Licenciada, en ese caso, en la ley de partidos políticos no hay otra bueno, no hay otra cosa que lo contradiga para que no se pudiera hacer no se pudiera realizar. Sí. La ley electoral y de partidos políticos dice que primero está la inscripción, después de la inscripción está recurso en nulidad y después ya nos vamos al amparo y de ahí la apelación del amparo. Entonces, igual, esta resolución, pues ya en amparo eh, se anuló y no se dejó participar, ¿verdad? Entonces, pero ya lo tuvo que conocer el Tribunal de Alzada, ¿verdad? Ya lo tuvo que conocer en materia de amparo y entonces ahí sí se restituyó y entre el amparo, sí, aquí la Corte de Constitucionalidad determinó que efectivamente ya estaba condenado y que él no podía participar, ¿verdad? Entonces sí se excluyó. La Corte mandó a decirle a los magistrados que cambiaran el sentido de esta resolución. Muy bien, licenciada. En ese caso, después cuando ya quitan a esa persona que no podía dar lo que en sí todos los requisitos porque ya estaba penalizado, sí lo pueden cambiar por otra persona o no cambian nada en el partido. Aquí el problema es que hay un periodo para que
para poder presentar la documentación, ¿verdad? Entonces, ellos la presentaron, ¿verdad? Que el Partido Político Valor presentó, como se inscribió, se presentó el recurso de nulidad y de ahí el amparo, ¿verdad? Cuando ya lo conocieron, ya debían volver a elegir o a presentar nuevos expedientes. Entonces, ellos no pudieron participar en las elecciones del 2023. Entonces, Entonces, solamente con cuando que una persona no requiera todos los requisitos y no los cumpla, el partido se da como de baja. aquí sí, porque era una corporación municipal, ¿verdad? Por ejemplo, no se podía excluir solo el candidato y todo, sino aquí iba en conjunto, ¿verdad? Igual que el binomio presidencial. Si ustedes se recuerdan, la magistrada aquí, Blanca Alfaro, aquí en esta, creo que no se ve su nombre, ¿verdad? Pero ahí está su firma. Ella fue candidata también, yo creo que estuvo como vicepresidente, para ser vicepresidenta en el de lapicito, ¿verdad? Y también se incumplió, entonces no pudieron participar, ¿verdad? Y es algo también curioso porque todos los empleados que trabajan en el Tribunal Supremo Electoral, pues tienen que ser apolíticos, significa que no tienen que pertenecer a una organización política. Y acá, pues, la magistrada sí perteneció porque fue candidata, ¿verdad? Vicepresidenta. Y aún así, pues la eligieron como magistrada del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces también es algo que hay que analizar, pero está esa sentencia. Ahora quiero que veamos esta otra sentencia. ¿Sí logramos ver la sentencia? Sí, licenciada. Ok. Entonces les voy a contar un poquito de esto. Sí, Hola, Pablo, licenciada, disculpe, gracias. Una consulta, ¿esto viene en el examen? no, esto no. Lo estamos Ah, ok, analizando muchas gracias. como para que ustedes sepan la coyuntura, empezamos a analizar, a participar. Eunice, Gracias, licenciada. ¿Usted nos podrá compartir estos documentos para poderlos leer? claro, yo los voy a mandar en el chat cuando terminemos la clase, porque sí me Muchas gustaría que gracias. ustedes lean estas sentencias y empiecen a participar y empiecen a formarse estos criterios jurídicos, porque ustedes pues se van a graduar, van a ser abogados. Aquí pues tenemos futuros ministros, fiscales, entonces ya es necesario que ustedes empiecen a tener este criterio, ¿verdad? A formarse profesionalmente. Bueno, está esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Aquí, contrario census del otro caso, pues aquí no sé si ustedes se acuerdan del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. No, licenciada. Vale. Bueno, pues este partido político presentó como candidatos para presidente y vicepresidente a los ciudadanos Telma Cabrera y a Augusto Jordán Rodas Andrade, ¿verdad? Presentaron todos los requisitos y el Tribunal Supremo, el Registro de Ciudadanos hizo una evaluación y determinó que el finiquito que presentó el ciudadano Rodas Andrade, Jordán Rodas Andrade, pues ya no estaba vigente, porque hizo una investigación, una consulta en el portal de la Contraloría General de Cuentas y tenía como una anotación donde se estaba haciendo una investigación por cargos jurídicos y que se iba a proceder a hacer una denuncia penal. Se iba a proceder a hacer la denuncia, o sea, no existía todavía la denuncia. Entonces aquí ellos presentaron todos sus documentos, pero vino el registro de ciudadanos, abrió una investigación en contra del ciudadano Rodas Andrade y le negó la inscripción. Le dijo que no porque faltaba, porque el finiquito que había presentado pues ya no estaba vigente por una auditoría que se hizo de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, el registro de ciudadanos declaró improcedente la inscripción de este binomio, indicando que el finiquito pues ya no contaba con validez porque en la descripción aparecen cargos jurídicos y una denuncia. Y por eso entonces ya no era válido, a pesar de que estaba dentro de los 6 meses. Había sido un mes antes
que se lo habían entregado y en menos de 30 días, pues entonces ya la Contraloría determinó de que ya no era válido. Entonces presentaron un recurso de nulidad y aquí el Tribunal Supremo Electoral pues declaró que no existía ninguna violación y entonces se fue a materia de amparo. Entonces aquí ya la Corte de Constitucionalidad pues entró a conocer, ¿verdad? Aquí ya entró a conocer igual. La Corte de Constitucionalidad también es un órgano colegiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son magistrados el que los firman, el que conocen, analizan estas sentencias, ¿verdad? Pues esta sentencia es muy bonita, se las voy a compartir también para que ustedes la puedan leer, ¿va? Y aquí están, ¿verdad? La firma de todos los magistrados, ¿verdad? Está Leila Lemus, está la licenciada Dino Ochoa, está Roberto Molina Barreto, Néstor Mauricio Vázquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Ellos entraron a conocer, ¿verdad? Y aquí, pues confirmaron la resolución de nulidad de no dejarlo participar. Entre la argumentación que se hizo, ¿verdad? Que el derecho a ser electo no es absoluto, que debe armonizarse con requisitos constitucionales y leyes, ¿verdad? Y que por eso es de que también se puede impedir la participación. También indicaron que el finiquito puede verificarse y actualizarse, ¿verdad? Y que el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad competente para hacer esta verificación y que no era un requisito nuevo, sino que la revisión del contenido y el control de validez, de fiabilidad y correspondía al Tribunal Supremo Electoral. Indicaron que la base normativa para dejar sin efecto la constancia, ¿verdad?, transitoria, el finiquito, que se consideró clave en el artículo 33 del reglamento de la Ley de Probidad, porque la constancia no dispensa de responsabilidad y que si posteriormente se advierte que puede existir responsabilidad administrativa, penal o civil, entonces que la constancia quedaba sin efecto. Pero esta es una interpretación porque textual no lo dice este reglamento, ¿verdad? Entonces, esos fueron los argumentos de la CC para declarar sin lugar el recurso de apelación de amparo promovido por el partido político, entonces dejaron fuera a este binomio presidencial. Entonces vemos esta discrepancia que en el primero fueron como muy permisivos en decir, bueno, sí está condenado, pero no está debidamente ejecutoriada la pena, ¿verdad? La resolución, entonces lo vamos a dejar participar. Y aquí, a pesar que él cumplió, en este otro caso, que él cumplió todos los requisitos, se hizo una investigación y por una posible denuncia lo dejaron fuera y no lo dejaron participar, ¿verdad? Entonces, aquí es de estudiar, ¿verdad? Y determinar si hubo una violación o no a los derechos políticos, que si hay un déficit fuerte de protección o si es un sesgo o cómo se afectan los partidos, los derechos políticos, porque aquí no solo se violentaron los del candidato, sino no lo dejaron participar. Entonces, de todos los ciudadanos guatemaltecos no tuvimos opción para poder elegirlo o no. ¿Verdad? Que es complejo esto de restringir de facto, ¿verdad? Un derecho político en base en una denuncia, ¿verdad? Que no hay ninguna condena. Entonces aquí la CC lo intentó encuadrar como una falta de requisitos, no como una sanción, pero no hubo la falta de requisitos porque sí lo presentó, pero de una investigación se determinó que el finiquito ya no iba a tener vigencia. Entonces, esto se ha visto como una mala práctica de poner denuncias falsas únicamente para decir, bueno, el candidato no llena los requisitos de idoneidad, de honradez, y que esto es algo para inhabilitarlo directamente para que no pueda participar, ¿verdad? Entonces, la supuesta solvencia del finiquito se volvió al final como un mecanismo equivalente a una sanción política, por una disque simple denuncia, porque aquí sí no había ninguna condena. Entonces, vemos aquí
un dilema, ¿verdad? ¿Hasta qué punto un documento emitido con vigencia legal puede quedar sin efecto sin un procedimiento contradictorio? Claro, porque aquí nunca fue citado, nunca fue oído, nunca fue vencido. Entonces, aquí hubo una ventaja electoral, ¿verdad? Y ahí qué pasó, ¿verdad? Se respetó el debido proceso, el derecho a defensa frente a la invalidación, ¿verdad? De poderlo elegir, de sus derechos políticos. Entonces aquí es de preguntarnos si fue un requisito administrativo o una restricción de derechos políticos, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Más por intereses políticos, porque si usted indica que colocaron lo que es la denuncia solamente para demigrarlo, entonces Sí, sí, aquí es la más por uso. intereses políticos. Corrupción, licenciada. Porque, ¿cómo así que a él le violaron sus derechos políticos y sus derechos civiles? Obviamente. Porque a través de un vocerío, de algo que se dice que se dio, quizá comprobaron la denuncia, pero no hubo un proceso nunca que se llevó a cabo y finalizó en una sentencia. Entonces, a él absolutamente le violaron, o a ellos les violaron absolutamente sus derechos Lo políticos. Y interesante, sí, eso es lo interesante y es lo que quiero que analicemos porque a pesar que pues la prensa, ¿verdad? Que los medios de comunicación sí sacaron la nota y todo esto no se hizo público, ¿verdad? Igual que ahorita los magistrados que tomaron estas decisiones estaban optando también para ser fiscales general. Entonces, es de verificar y analizar cada una de las resoluciones y nosotros como guatemaltecos pues participar activamente, ¿verdad? Y elegir bien a nuestros candidatos porque ahorita se van a elegir nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, entonces ellos van a cambiar estos criterios registrales, porque no hay, en específico no hay criterios, ahí solo está el reglamento. Y no sé si ustedes sepan, pero actualmente estos magistrados están cambiando ahorita el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. No sé si han tenido la posibilidad o han analizado estas reformas que están haciendo a los reglamentos. ¿Alguien ya sabía? yo no, licenciada, voces he oído, pero no tengo nada por escrito, es decir, no, no más allá de las voces, ¿verdad? Que se escuchan. Pues están haciendo modificaciones. Yo creo que ahorita en el nuevo proceso electoral, pues todos los inmigrantes, todas las personas que están en Estados Unidos van a poder votar únicamente con su pasaporte. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, Kimberly. Buenas noches, licenciada. Hablando de las modificaciones que están haciendo, también hoy estaba viendo las noticias de que el Tribunal Supremo Electoral colocó de que van a sancionar la campaña anticipada. Así es, igual la campaña anticipada, pues ya habían tenido sanciones. No sé por qué las modificaciones que se hicieron, ¿verdad?, a la ley electoral y de partidos políticos, pues determinó que las sanciones iban a ser en dólares y sí son bastante fuertes estas sanciones. Entonces ya hay un proceso establecido, ya hay sanciones. La cosa es que nunca se cumplen, ¿verdad? Nunca las ejecutan. ¿Y Orlando? Yo, licenciada, fíjese que a mí me surgió una duda con respecto a lo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, en realidad son dos Ujú. dudas. Tenemos los magistrados suplentes y los magistrados titulares. En este caso, cuando Así se es. debe conocer alguna apelación o algo que es algún recurso que se va a interponer, ¿conocen los 10 magistrados o solo conocen los 5 titulares? Y los suplentes solo están por si falta alguno de ellos 5. Esa sería la primera. Mm. La segunda es, ¿quién o qué, cómo podría decirle, qué sanciones administrativas podríamos interponer ante un magistrado de la corte? O sea, porque se supone que ellos son la máxima autoridad y ellos son la última voz o la última palabra de Guatemala, ¿verdad? Lo que ellos dicen se hace.
Entonces, a ellos, ¿quién les puede, como si están obrando mal, si sus resoluciones son arbitrarias, van en contra de derecho, no están apegadas a derecho, todo ese tipo de cosas que pues como ciudadanos nosotros sabemos de que no están bien, pero ellos están trabajando como que a favor de los grupos que ya conocemos y sabemos, ¿verdad? Como lo que usted nos mencionaba de estas exclusiones que hicieron en las elecciones pasadas, de varios candidatos que sacaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo procede ahí, licenciada? Perdone. Y dice que en este caso en específico, pues el ciudadano se fue a la CIDH a presentar una denuncia, ¿verdad? Porque sí hay una violación de sus derechos políticos. Entonces aquí internacionalmente se conoce. Pues la desventaja que tenemos en que estas denuncias pues no son tan rápidas de investigar, sino que se piden informes y todo. Entonces el Estado de Guatemala pues los tiene que rendir. Entonces ellos ya hacen una investigación y entonces determinan, ¿verdad? Que hay como sanciones morales, porque también hay sanciones económicas, pero más que todo son las morales, porque todos los estados internacionalmente pues tienen la obligación de respetar todos estos convenios, todos estos acuerdos que se hicieron en materia internacional, ¿verdad? Más porque son enfocados en derechos humanos. Entonces, todos los estados tienen como esta obligación de respetar y que no sean sancionados moralmente. Entonces, es el único medio que podemos decir. Por ejemplo, hay muchas leyes que tenemos nosotros que fueron impulsadas internacionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la ley de femicidio pues surgió, ¿verdad? A raíz que internacionalmente fue presiones, ¿verdad? A través de convenciones de que Guatemala aceptó y ratificó, entonces se obligó a modificar su derecho nacional. Entonces el único mecanismo para poder estos abusos y arbitrariedades que se cometen de las autoridades es recurrir a organismos internacionales. ¿Verdad? Por ejemplo, también este giro jurisprudencial que la Corte de Constitucionalidad sobre los empleados de confianza. Aquí se está determinando que todos los empleados de confianza son de libre remoción. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, en el Ministerio Público se dio el caso que en el pacto colectivo, ¿verdad? El pacto colectivo nació, se originó porque son mejoras para todos los trabajadores. Pues a través de un pacto colectivo se determinó de que algunos trabajadores iban a ser considerados de confianza. Entonces, lo que significa esto que son de libre remoción, no necesitan una causa, ¿verdad? El artículo 77 de nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? Algo en específico para removerlo, sino que ya aquí el patrón no lo puede remover porque supuestamente es de libre remoción. Y en el pacto colectivo se indicó que hasta los pilotos eran empleados de confianza, ¿verdad? Un piloto que tiene un superior, que recibe órdenes, que tiene un horario en específico, una jornada. Entonces esto va en contra de todos los principios que le asisten al derecho laboral, ¿verdad? El derecho laboral es tutelar porque protege esta desventaja entre trabajadores y empleadores. Pero la Corte Constitucional ya hizo ese giro y entonces aquí determinó quiénes son empleados de confianza. ¿Verdad? Entonces aquí lo único que procede es que los sindicatos y las organizaciones que protegen derechos laborales recurran a organismos internacionales, ¿verdad? Y se solicite apoyo para que fuercen a nuestras autoridades a que en verdad respeten eh, eh, las leyes internacionales, ¿verdad? Algo muy complejo, ¿verdad? No sé si alguien ha podido ver el Pacto de San José. Aquí también una de sus cláusulas regula, ¿verdad? La reinstalación de los trabajadores. Entonces, en muchas empresas privadas que no tienen pactos colectivos y que no tienen la reinstalación a través del Pacto de San José, ya los abogados lo pueden aplicar y a exigirlos. Entonces, es lo bonito de en materia internacional que siempre hay mejoras a favor de las personas. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Sí, licenciada, yo respecto a lo anterior, que usted menciona de que están haciendo algunos cambios en, o en el reglamento, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Electoral. El riesgo allí, creo yo,
es de que como no se sabe qué están haciendo, obviamente están favoreciendo a una parte o a un grupo de la sociedad, a un grupo político más seguramente. Entonces, el problema ahí o el riesgo es que cuando sintamos nos van a sorprender, ¿verdad? Si nosotros no procedemos a averiguar y hacer lo que usted dice como tipo de denuncias a nivel internacional. Entonces, es como dejar pasar el río, ¿verdad? Lo veo que pasa y hay que se vaya, ¿verdad? El agua tiene que pasar. Y no, nosotros tenemos que accionar, creo yo, de una u otra manera, ¿verdad? Movilizarnos de manera civilizada, con nuestros derechos políticos, civiles, como ciudadanos, cualquiera de la sociedad lo puede hacer, y empezar a indagar, ¿no? Así es, eso es por eso de que quería compartirles estas resoluciones, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a conocer, que empiecen a participar, para que se formen criterios, ¿verdad? Y que no seamos como indiferentes o a mí no me importa, a mí no me afecta, ¿verdad? Yo he oído muchos comentarios que gente que dice, pues yo no elegí ese presidente, él no me representa. Señor, sí lo representa, es la máxima autoridad, él toma decisiones por usted. Entonces, que diga, yo no voté, la verdad es que tenemos una obligación como ciudadanos de participar, de ir a votar, de elegir nuestras autoridades y no solo elegir a ciegas de, ay, es que no quiero que quede fulano, entonces voy a votar por el otro. No, sino de exigir, pues, candidatos honestos, personas íntegras, ver cuál es la visión, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están financiando este partido político? ¿Por qué? Porque a través de lo económico, ¿verdad? Del financiamiento es de que van a deber favores, ¿verdad? ¿Qué organización está impulsando este partido político y qué favores va a cobrar? Entonces, es de que nos involucremos, que nos interese, que sí tengamos este interés. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí nos afecta. En educación, no sé quién ha ido en salud, no sé quién ha ido al Hospital Nacional o al ICS, ¿verdad? Es muy difícil tener ese acceso. Entonces, las carreteras, tener buenas carreteras, el Estado se organiza para proteger a la persona y su fin, al final, el fin único del Estado es hacer políticas públicas para mejorar, para que todos estemos bien, ¿verdad? Que haya un bien común efectivo. Pero si no elegimos buenas autoridades, ellos no se van a interesar en crear políticas públicas para nosotros, ¿verdad? Para los ciudadanos. Únicamente se van a interesar en hacer mejoras para ellos mismos, para sus allegados. Entonces sí es tiempo en que empezamos a involucrarnos positivamente, de hacer un cambio, porque al final el cambio empieza bueno, de gotita en gotita, se va formando. Entonces, sí les hago esta conciencia en que se empiecen a involucrar. Bueno, entonces vamos a seguir con la otra parte de nuestra clase. Vamos a ver lo del cambio de nombre. Pues este es un procedimiento muy parecido a la identificación de persona, identificación de tercero. Lo vemos inmerso nosotros dentro de la jurisdicción voluntaria notarial porque a través de las leyes facultaron al notario a que sí pudiéramos hacer este proceso. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Que la persona es el centro imprescindible alrededor del cual se desenvuelven otros conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Vamos a recordar que si no existe este elemento de las personas, no existiría el Estado. Sin las personas no habría necesidad de hacer este ordenamiento jurídico, no tendría una razón de ser. Entonces, la persona gira en todo, ¿verdad? El Estado gira el ordenamiento jurídico, gira hasta la comunidad internacional, porque la comunidad internacional se agrupó, vio esta necesidad de todos los países de hacer convenios, de hacer tratados para ver la mejora de las personas, ¿verdad? Entonces, la existencia misma del derecho objetivo y derecho subjetivo, de las obligaciones, del deber jurídico y de la concepción de toda relación jurídica se centra en la persona. Todos estos conceptos básicos, tanto en la dogmática y en la realidad del derecho, no lo podríamos encontrar en una adecuada ubicación en la sistemática jurídica, sino a través de conceptos de persona. Entonces el derecho tiene que ser muy objetivo, tenemos que centrarnos en ver beneficios de las personas. Vamos a recordar que todas las personas tienen atributos.
en nuestro ordenamiento jurídico existen, ¿verdad? Las personas físicas y las morales o colectivas, que son estas personas jurídicas. Tanto las personas jurídicas como las personas físicas tienen atributos. Vamos a recordar cuáles son estos atributos. Tenemos la personalidad civil. Conforme a nuestro Código Civil, existe esta personalidad, que es la existencia jurídica de la persona como sujeto de derechos. En Guatemala, vamos a recordar que inicia con el nacimiento, porque esto lo encontramos regulado en nuestra Constitución. Y termina con la muerte, ¿verdad? Y aún así con la muerte todavía hay derechos, ¿verdad? Porque tenemos derechos sucesorios. Entonces todavía, después de muertos, tenemos algunos derechos. Entonces también nuestra Constitución indica que se considera, dice, al concedido se le considera nacido, para lo cual le favorece si nace viable, ¿verdad? Tenemos la capacidad, que es la actitud para ejercer derechos civiles, esta capacidad de obrar, donde se adquiere con la mayoría de edad, y hay reglas, ¿verdad? Hay reglas de incapacidad y de interdicción. Entonces, a pesar que tengamos 18 años, también está la interdicción, que va a ser una limitación a nuestra capacidad. Y la capacidad es un atributo de las personas. También tenemos el nombre. El nombre es este atributo de identificación, ¿verdad? La persona se identifica con el nombre, con quien se inscribe desde su nacimiento, que lo eligieron los papás, ¿verdad? Entonces también es un atributo. Y el nombre nos va a servir para identificarnos socialmente, nos va a distinguir de todas las personas. También tenemos el estado civil, que es una situación familiar de la persona. Nos va a indicar, ¿verdad? Si es soltero, si está casado, qué efectos jurídicos produce. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil vincula, ¿verdad? Tanto el estado civil al registro civil. Este registro civil es la entidad que tiene el Estado donde va a inscribir todos los aspectos civiles de la persona, inscribir el nacimiento, el matrimonio, la muerte, si hay divorcios, hay unión. De hecho, todo eso se inscribe en el registro civil y está afecto al estado civil de las personas. De ahí tenemos el patrimonio. El patrimonio es este conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que tiene una persona, ¿verdad? Es el factor económico que se va a desenvolver. Y de ahí tenemos la nacionalidad. En Guatemala suele incluirse como un atributo, ¿verdad? La nacionalidad pues no la otorga la Constitución, ¿verdad? Nuestra Constitución nos habla de una nacionalidad de origen, de una naturalización, de una ciudadanía, ¿verdad? Entonces, todos estos son los atributos de las personas. Y específicamente vamos a ver el nombre, el cambio del nombre. ¿Cuál es el fundamento legal al derecho al nombre? Vamos a recordar que tenemos tanto leyes nacionales como internacionales. En nacional tenemos el Código Civil, ¿verdad? En el artículo 5, que nos va a indicar, ¿verdad?, que todas las personas tienen derecho a un nombre. Internacionalmente tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 24, numeral 2, pues nos indica, ¿verdad?, que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Aquí nos está reconociendo la importancia de un nombre. También en la Convención Americana de Derechos Humanos, que se le denomina como Pacto de San José, en su artículo 18, también regula que toda persona tiene derecho a un nombre propio, a los apellidos de sus padres o a alguno de ellos. La ley también reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. El Estado aquí, el Estado de Guatemala, a través del registro civil, pues hace efectivo este derecho porque se inscribe, ahí le da este reconocimiento, ¿verdad? Y también tenemos reglamentos del RENAP que nos indica cómo va a ser la forma de inscribirlo, ¿verdad? Vimos en la clase pasada también que en el DPI también se puede utilizar este nombre usual, ¿verdad? Este nombre mediante nombres supuestos que nos está indicando en la Convención Americana. Entonces, Guatemala sí cumple con este derecho. Y tenemos en específico el cambio de nombre. Aquí
qué circunstancias hay, ¿verdad? O cómo es que nace este cambio de nombre. Pues algunas personas no se sienten a gusto con el nombre que le dio sus papás y determinan cambiarlo, ¿verdad? Entonces aquí este cambio se modifica completamente. ¿Por qué? Porque en las clases pasadas que vimos la identificación de persona, identificación de terceros es cuando la persona ya falleció. Cuando está viva es identificación de persona. Aquí únicamente se hace una anotación, pero sigue teniendo el mismo nombre. Aquí no cambia. Por ejemplo, la compañerita que nos dijo que le decían Eva, ¿verdad? Se hace una identificación de persona, no va a ser que su nombre va a cambiar, sino va a ser un nombre usual, un nombre común, pero su nombre va a seguir siendo el mismo, no se va a modificar. En cambio, acá con este cambio de nombre sí lo van a cambiar, ya no va a ser el mismo. Este cambio de nombre lo encontramos estipulado en el Código Civil, específicamente en su artículo 6, donde dice que la persona no puede cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Digamos que una persona quiere cambiarse el nombre y lo va a cambiar a un nombre, a mi nombre, ¿verdad? En específico, yo me voy a oponer porque le voy a decir, mira, este es mi nombre, busque otro. Entonces, el Estado sí formuló este mecanismo para cambiarse el nombre y optó por, ¿verdad? Si una persona pues se opone, puede presentar esta oposición, negarse a ese cambio, ¿verdad? Y entonces ya la persona tiene que buscar otro nombre. En el artículo 7 nos indica que en los casos a que se refieren los artículos anteriores, o sea, el cambio de nombre, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modificará la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación, ¿verdad? Por ejemplo, que yo me enteré que el apellido, no sé, ¿verdad? Un específico, tenga mucho dinero, ¿verdad? Entonces yo me quiero cambiar de nombre porque yo sé que esa persona está muy enferma, entonces yo me voy a poner su apellido para que cuando él se muera, entonces yo voy a decir que tengo derechos a la herencia de ellos, ¿verdad? Aquí no, porque el cambio de nombre pues no modifica la afiliación, ¿verdad? No modifica el estado civil de esta persona, ¿verdad? No voy a modificar quién es mi mamá o quién es mi papá o quiénes son mis hermanos, no. Así como lo dice claramente, solo es un cambio de nombre. No va a modificar nada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy casada y ahora me voy a cambiar el nombre, entonces quiero que aparecer soltera, tampoco, porque no modifica el estado civil de la persona. También nuestro Código Procesal Civil y Mercantil lo tiene regulado en el artículo 438, indica que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo con lo establecido con el Código Civil, lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otros de mayor circulación por 3 veces, en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia que se puede formalizar cualquier oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Entonces, el Código Procesal Civil nos está dando el procedimiento para hacer el cambio de nombre en materia judicial, ¿verdad? Ante un juez. Pero a través del decreto 54-77, pues ya el Congreso de la República dio la facultad de que los notarios en jurisdicción voluntaria también pudieran hacer este procedimiento, ¿verdad? Este cambio de nombre. Entonces, a través del decreto número 54-77, en su artículo 18, nos indica que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido con el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Entonces vamos a recordar lo que siempre les he dicho en las clases pasadas.
que toda autoridad, que todo funcionario está sujeto a lo que la ley establece. Y aquí, este decreto, el 54-77, está facultando al notario para que también realice este cambio de nombre. Entonces, a pesar de lo que dice el procesal civil y mercantil y a lo que dice el Código Civil, que únicamente el juez lo puede realizar, a través de este decreto está dando la apertura, la puerta para que el notario también pueda conocer este proceso. También tenemos la Ley de Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? En el artículo 70, literal G, donde también faculta a los notarios para poder realizar este cambio de nombre y que el RENAP entonces ya va a poder hacer estas anotaciones en el certificado de nacimiento. Igual el reglamento de inscripciones de registro civil de las personas del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Que es el acuerdo de directorio 176-2008. En los artículos 16 y 17, pues nos indica cuál va a ser el procedimiento para poder inscribir este cambio de nombre. Entonces, nuestro cuerpo, el corpus juris, ¿verdad? Nuestro cuerpo jurídico que le permite el cambio de nombre, lo vamos a encontrar en el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, en el decreto 54-77, en la Ley de Registro Nacional de las Personas y en su reglamento en específico. De ahí tenemos el esquema. Este esquema es muy parecido a la identificación de la persona. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Que en nuestro código notariado y en el decreto del 54-77 indica que conforme los principios establece que todo tiene que ser a petición. Entonces, siempre va a ser una persona que va a recurrir a un notario y le va a requerir que inicie las diligencias voluntarias de cambio de nombre. Entonces, ¿cómo el notario lo va a iniciar? A través de un acta notarial de requerimiento. Siempre así vamos a iniciar todos los procedimientos, casi todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Recurren a la oficina del notario, lo solicitan y entonces se tiene que hacer por escrito el acta notarial de requerimiento. Entonces, el primer paso es esto, la realización del acta notarial. Y esta acta notarial, pues tiene que tener todos los requisitos del artículo 61, ¿verdad? De nuestro Código Notarial. De ahí, después de realizar el acta de requerimiento, entonces el notario va a realizar una primera resolución. En esta primera resolución va a admitir a trámite todas las diligencias voluntarias del cambio de nombre y va a ordenar la publicación de los edictos. Aquí en nuestra ley, en la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? En el artículo 18, nos indica en el segundo párrafo, nos indica que el notario va a recibir la información que se presta por el solicitante y pondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Casi no se le escucha, Lica. Sí, Lick, ya no se le escuchó bien. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, Lica. Ahora sí, licenciada. Sí, Sí. sí. Ok, vamos a iniciar. Entonces, el esquema es primero el requerimiento. Se va a iniciar a través del acta notarial de requerimiento. De ahí, el notario tiene que hacer una primera resolución. En esta primera resolución va a admitir a trámite estas diligencias voluntarias de cambio de nombre y va a ordenar la publicación. Conforme nuestra ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, en el artículo 18, el segundo párrafo, nos da un mandamiento donde dice que se tiene que hacer una publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Entonces, este edicto se tiene que publicar 3 veces, ¿verdad? En el periodo de 30 días. La ley. Es el decreto 54-77, ¿verdad? Es la ley de jurisdicción voluntaria, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria.
Pero entonces, ahí, en esta primera resolución, ordena que se realice el edicto y se tiene que notificar para poder incorporarse dentro del expediente administrativo que el notario está diligenciando. En este momento también se hace la recepción de información testimonial si hubiera, ¿verdad? O cualquier recepción de prueba, ¿verdad? Ya sea documental, testimonial, cualquiera que el requiriente le dé al notario. De ahí se emiten los edictos, que deben publicarse la solicitud del cambio de nombre, ¿verdad? Tanto en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Después de los edictos, puede darse que haya oposición o no, ¿verdad? Si hay oposición, entonces aquí el notario deja de conocer y lo remite a los juzgados civiles, ¿verdad? Al Centro de Servicios de Auxiliares de Justicia para que ellos remitan a un juzgado, pero ya se vuelve de jurisdicción judicial, ya lo tiene que conocer un juez y ya deja de ser jurisdicción voluntaria. Si no hubo oposición, transcurrido 10 días de la última publicación, pues el notario va a hacer constar el cambio de nombre y se tiene que volver a publicar en el diario oficial, ¿verdad? Se tiene que hacer un edicto diciendo de que ya se dio este cambio, informarle como a la población que sí, ya es efectivo el cambio. Entonces, se realiza el edicto. Después del edicto ya se hace la inscripción, ¿verdad? El notario tiene que elaborar un auto, que es la resolución donde sí le da, se realiza este cambio de nombre. Entonces, después de este auto, la certificación se remite al RENA para que la inscriban y concluye con que el expediente lo tenemos que remitir al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este es el esquema básico del cambio de nombre. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo del acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Este es el primer documento, es el primer paso, cómo inicia este cambio de nombre. Llega a la oficina y entonces tenemos este caso, ¿verdad? Aquí en específico son dos señores, ¿verdad? Dos papás que van a la oficina profesional del notario y solicitan este cambio de nombre. Entonces aquí, pues la notaria redacta esta acta notarial, ¿verdad? Y inicia las diligencias voluntarias. Después de esta acta notarial, pues el notario tiene que hacer una primera resolución. Este es un ejemplo, ¿verdad? Grosso modo, de cómo el notario tiene que hacer esta resolución. Y vamos a recordar que esa resolución tiene que cumplir con el artículo 2 del decreto 54-77, ¿verdad? Y cuando emite esta resolución, el notario pues la tiene que notificar, ¿verdad? Aquí tanto en nuestro código notariado como en este decreto el 54-77 no estipula cómo tiene que realizarse estas notificaciones. Vamos a recordar que pueden hacerse en actas notariales de notificación o puede hacerse una razón de notificación. El ejemplo que les di es como una razón. También el notario puede elaborar como una cédula de notificación y notificarle formalmente esta primera resolución, ¿verdad? Siempre. No, todavía no hemos pasado la asistencia. Después de que se realice la notificación, la primera resolución, se le notifica y entonces ya se incorpora al expediente. De ahí tenemos el edicto, ¿verdad? Que se tiene que hacer en dos diarios, ¿verdad? En el diario oficial y en el otro de mayor circulación. Este es un ejemplo de cómo el notario tiene que elaborar este edicto y mandarlo a publicar en el portal electrónico, ¿verdad? Y ahí les mandan una certificación. Y esa certificación pues también se incorpora en el expediente. También tenemos que hacer una resolución de incorporación de edictos, ¿verdad? Porque
lo vamos a adjuntar ya con esta certificación, porque se hace en el portal electrónico, ¿verdad?, del Diario Centroamérica. Se tiene también que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad?, como poner el nombre de la notaria, la oficina, la fecha, y entonces ya ahí resolvemos la incorporación del edicto dentro del expediente para que conste, para que obre. Si después del edicto pasan los 10 días y no hubo oposición, entonces ya el notario tiene que elaborar un auto, ¿verdad?, una resolución final. Vamos a ver que el notario únicamente emite decretos y autos. Decretos son de mero trámite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas resoluciones donde se incorpora son decretos. Y auto, porque vamos a resolver el fondo, ¿verdad? Entonces, aquí el notario va a emitir este auto, que es la resolución final. Entonces, aquí va a declarar, ¿verdad?, con lugar las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. Y va a decir que ya la persona, pues ya se le cambió el nombre, ya no va a ser conocido y se tiene que inscribir. Entonces el notario va a realizar ese auto y después de realizar el auto, esta resolución se vuelve a emitir edictos. ¿Por qué? Porque la ley así lo estipula. Se tiene que dar a conocer este cambio, ¿verdad? La sociedad se va a decir, mire, fulano de tal ya no se va a llamar Juan Pérez, sino ahora va a ser Benito Pérez, ¿verdad? Y se tiene que publicar por una sola vez en el diario oficial. Igual, ¿verdad? Como se hizo la edicto, también después se tiene que emitir la resolución de incorporación del expediente del edicto. Y ya después vamos a certificar el auto, ¿verdad?, la resolución final. La certificamos, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo se realiza la certificación de esta resolución, porque se tiene que remitir al RENAP para que se proceda a su inscripción. Según en el RENAP, en su manual, ¿verdad?, en su reglamento, nos dice los requisitos para la inscripción del cambio de nombre y nos pide formalmente la certificación de la resolución final de las diligencias voluntarias en original y en duplicado, y original y fotocopia de la última publicación en el Diario de Centroamérica, ¿verdad?, que es esta certificación que les digo, porque ahora se hace en el portal electrónico. Y ya cuando se inscribe, pues ya el RENAP hace una anotación en la partida de nacimiento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el anexo número 4, es como hacen esta anotación en el asiento de nacimiento, ¿verdad?, por cambio de nombre. Y en el anexo número Se fue Licta, ya no la escuchó. Se le cortó el audio, licenciada. Esperemos un rato, compañeros. Creo que se quedó sin señal la licenciada. A las 7:15 vamos a estar pasando el link para la asistencia. Así es. A las 7:15. Ya pasó, ya son las 8:15, perdón. Ok. Ya vino la lista. Lo siento, tuve un problema con el internet, pero vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, pero igual ahí estaba la presentación de hoy, se las voy a mandar en el chat. Pues así es como se inscribe, ¿verdad? Y cómo se queda el asiento, ¿verdad?, del cambio del nombre en las partidas de nacimiento. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Todo claro, licenciada, licenciada, licenciada. Claro, licenciada. Licenciada, yo tengo una pregunta al respecto. Leonisa. Gracias. Aunque esto está como muy diferente, ¿verdad? Mi pregunta va muy diferente en otro campo.
al que estamos aprendiendo hoy. Por ejemplo, cuando hay Ujú. testigos protegidos, por ejemplo, y les hacen cambio de identidad, obviamente eso lo hacen no así de manera pública, me imagino yo, ¿verdad? No lo tienen que publicar en el diario oficial, todo eso, por lo mismo que es algo para proteger a un testigo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces eso Sí, no pasa por un sí, notario. sí, porque aquí no, aquí al Estado es el que le va a dar como su nueva identidad. Entonces, como lo cambian de Estado, ¿verdad? Y entonces ya el mismo Estado que le está dando esta protección le otorga una nueva identidad, ¿verdad? A diferencia de aquí, de este cambio de nombre, porque aquí, eh, por ejemplo, una persona que se llamaba Rosita y que cambió su nombre por Emma, ella ya no se va a poder identificar como Rosita, sino va a ser Emma, ¿verdad? Entonces sí, se cambia, a diferencia de la clase pasada, ¿verdad? De la identificación de persona que sí podía utilizar estos dos nombres, aquí no. Y cuando en materia penal se da un testigo protegido, pues el Estado mismo le otorga un nuevo nombre, una nueva identidad. Entonces ya no es el mismo registro civil, sino le crean uno nuevo. Sí, pues es como que borran los registros anteriores, los cambian totalmente y Sí, además no lo publican en ningún medio, en ningún diario, por supuesto. no, no, aquí no pueden haber edictos ni nada porque se está protegiendo esta persona, entonces entre menos sepa, es como mejor. Sí, gracias, licenciada. Ok, entonces, no sé, Flor, si me haces favor de compartir la asistencia. Ahí está la asistencia, el tema es cambio de nombre, por favor. Tomémonos unos minutos para llenar la asistencia. Sí, Sandra, Licenciada, buenas noches. ¿Me podría quedar al final con usted para hacerle una pregunta? sí, claro. Gracias, licenciada. Bueno, entonces todos los que llenaron la asistencia, pues ya se pueden desconectar, que tengan un buen fin de semana. Muchas bendiciones y muchos éxitos en los parciales. Ahí estudian mucho. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Feliz fin de Gracias, semana. Sí, licenciada. Feliz Ángel, fin de semana. nos vemos. Feliz noche. Muchas gracias, Leida. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Ligra. Buenas noches, Alegra.